hay a quien se le llena la boca diciendo que el gran rendimiento de la MSN, Messi, Neymar y Suárez es que son amigos, que tienen una amistad increíble y que vosotros, la BBC, Bale, Benzema y Cristiano, no os lleváis tan bien y que por eso no rendís tanto. ¿Tú crees que la amistad entre los compañeros es tan importante? Bueno, si vosotros lo dicen, ¿qué quieres que te diga? ¿Es lo que lees o lo que te dicen? ¿Sabes que es así? Porque lees o escribes. A mí eso no... Por ejemplo, te voy a contar una situación. Por ejemplo, en Manchester, yo estaba en Manchester, ganamos la Champions. Yo no hablaba con Paul Scholes, con Giggs y con Ferdinand. Y llegábamos dentro de campo y teníamos un equipo estupenda. Hablábamos para lo normal, buenos días y tal. Isso para mí no quiere decir nada. Yo no tengo que cenar con Benzema o Bale que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es dentro de campo. Sermos compañeros. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que jugamos. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos, eso para mí no cuenta para nada. Lo que es importante dentro de campo, hacer en que el equipo gane. Eso para mí hay que valorar. Por aquí, Cristiano, a tu derecha. Claro. Marco Ruiz, del diario AS. Si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Sì. Sì, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue è che tu hai sempre segnato, che sempre hai segnato moltissimi gol sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più. Quest'anno invece il tuo ultimo gol in trasferta risale al 30 novembre, come mai quest'anno stai facendo un